Buenas noches, soy Lu del Mar y hoy vamos a hablar acerca de la raíz del autoísmo. Ustedes me entienden, a veces tenemos que hablar en clave para que estos temas no sean zen y su grados, ¿no? Y hoy tenemos al doctor Adán de la Cruz desde República Dominicana, con quien vamos a estar hablando acerca de este tema que es tan importante. Muy bien, ahí se van sumando más personas también al vivo y ahí tenemos al doctor Dan. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo va todo? Súper bien. Bueno, ya les había adelantado que vamos a estar hablando de este tema y hablando en clave, ¿no? Para evitar la zen y la sura. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la raíz del autoísmo, ¿no? Hay varias maneras de que le podemos decir a este tema para que pueda todo fluir. Y hoy estamos acá justamente con el doctor Adán, que nos va a compartir un poco más de información acerca de esto. Pero antes quiero conocer, bueno, yo conozco un poco, pero me gustaría que la gente conozca un poco más de ti, de lo que haces, cómo encontraste este camino, porque no es el principal, sino es como algo alternativo, algo diferente, ¿no? Lo que estás haciendo. Y eso es muy interesante. Ahí está. Vamos a empezar con esa pregunta entonces para que, que te presentes, nos cuentes un poco de ti, a qué te dedicas. Sí, gracias por la invitación y gracias por la idea de hacer este evento virtual para compartir un poquito sobre causas y tratamientos del autismo. Mira, mi historia con la medicina inicia desde pequeño. Yo fui diagnosticado con asma Mm, y sufrí muchísimo. Me tuvieron que hospitalizar muchísimas veces por infecciones respiratorias o por otros tipos de condiciones que comprometían mi sistema inmune. Entonces, crecí en ese ambiente consumiendo muchísimos medicamentos, consumiendo muchísimos antialérgicos y todo empeoró cuando cursando la universidad, bueno, vamos a decir que toqué fondo a nivel personal. Yo considero que fue mi peor momento a nivel personal, aunque estaba avanzando a la universidad, casi estaba terminando la universidad, pero desarrollé muchísima obesidad, ansiedad, depresión profunda. sí, hay un tema interesante. Por ejemplo, ¿cuánto pesabas en ese momento en el pico o cuando caíste ahí en el fondo? Bueno, yo que recuerde, tuve que haber pesado 260 libras más o menos en mi Ujú, máximo. Tuve, ujú, entonces, para mi altura es muchísimo peso, muchísimo peso. claro. Entonces también tenía muchísima ansiedad, tenía ataques de pánico, bueno, no tanto ataques de pánico, diría más taquicardia, Ujú, encima de la ansiedad bien alta. Y yo empecé a observar y yo dije, ven acá, pero ¿cómo es que yo tengo 20 años? ¿Cómo es que yo tengo 22 años en ese momento? ¿Cómo es que yo me siento de 100 años? ¿Cómo que yo me siento como un muerto viviente? Y empecé a observar y empecé a analizar mis propios hábitos y me di cuenta de que muchísimo de lo que yo padecía era inflamación acumulada, era toxicidad acumulada, eran malos hábitos, era comida procesada. Entonces empecé a cambiar, empecé a estudiar yo mismo de nutrición, que fue lo que posteriormente me llevó a hacer la especialidad en nutriología clínica. Y es lo que me llevó entonces al área por la que me estoy manejando actualmente. Y para darle un poquito de contexto, mientras estuve en mi formación profesional, vi que la medicina, había muchas cosas que no me cuadraban en cómo me enseñaron la medicina ahora, tú entiendes, en la sociedad moderna,
con cómo la medicina se ha practicado durante miles de años y eso nunca me cuadró. Una medicina enfocada en farmacología, una medicina enfocada en cirugía, una medicina enfocada en intervencionismo más que en prevención o incluso sanación. Entonces yo mismo fui cuestionándolo todo y me llevó al entendimiento de la medicina actual, que lo que practico es un enfoque funcional, un enfoque integrativo, Ujú. un enfoque epigenético, donde nosotros podemos trabajar desde la raíz y es lo que nos permite realmente lograr sanación y lograr un cambio radical. Exactamente. Entonces, eso creo que lo que dijiste es una clave muy importante y eso va para todos. Ojalá todos los profesionales de la salud estuvieran así tan metidos en cuestionar, ¿no? En no solamente decir, esto acá dice que es así y así se hace, espérate, pero no me hace sentido, ¿no? Esto no cuadra con esto. Porque yo siempre me hice esa pregunta, dije, ¿cómo puede ser? Porque por lo general son personas que se han estudiado mucho, que se cultivan mucho. ¿Cómo puede ser que hay cosas que por ahí están adelante de su nariz y no lo ven? O lo ven y hacen la vista gorda, decir, bueno, mejor no me conviene decir nada porque se me viene el negocio abajo. Entonces, es eso, ¿no? Como la gente, los profesionales de la salud, que puedan echarle un ojito con más conciencia a las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que cuadra, qué es lo que nos cierra? Eh, y yo siempre digo, en inglés se dice follow the money, ¿no? Que es sigue el dinero. Cuando el dinero se antepone al, em, a lo primero, que es la sanación, ahí es quizás donde se pierde un poco el norte, ¿no? En la de vista que estamos haciendo acá. Claro que tiene que haber una recompensa por el trabajo y el esfuerzo de un profesional, claro que sí, pero viene primero, ¿no? Entregar esa sanación real y de ahí viene esa retribución. Entonces yo creo que esto inspira también a que más profesionales de la salud puedan ir tomando conciencia en este camino. Y eso me lleva al otro punto, que es el tema del autoísmo, o como le quieras decir, el espectro, también le habíamos dicho en otra entrevista que hicimos antes. Entonces, esto es algo que ha ido incrementando tremendamente, ¿no? En niños, en adultos, que después los adultos se vuelven funcionales, pero siguen teniendo algún nivel dentro de este espectro. Y es algo que uno diría, pero ¿por qué, no? Si la medicina avanza, la tecnología, ¿no? O estamos retrocediendo, porque hay más, si tendría que haber menos. Entonces, para que nos cuentes un poco qué es para la gente que lo está escuchando, porque muchas veces la gente que escucha estos videos después me dicen, ¿sabes qué? Escuchando el video me di cuenta que sospecho que mi hijo o mi hija tienen es algo del espectro. Y se enteran escuchándolo, ¿no? Para que después lo indaguen o lo contacten también al doctor Adán. Pero bueno, adelante, cuéntanos. Sí, bueno, yo defino el autismo como un retraso en el desarrollo causado por toxicidad ambiental. Y lo defino de esa forma por algunas razones. Lo primero es que nosotros hemos visto un aumento, se pudiera decir exponencial, de la prevalencia de autismo en las últimas décadas, especialmente después de 2020, coincidencialmente. Ah, Entonces, cuando tú empiezas a observar qué tienen en común este tipo de pacientes con autismo, pudiéramos incluir también TEA, o sea, algún déficit de atención, pudiéramos incluir la neurodivergencia en general también ahí, en esa categoría. Todos tienen en común toxicidad ambiental y una de las evidencias que nosotros podemos ir, precisamente, tú te pones a investigar cuánto de esos pinchones a la gente le ponían, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los años 40, cuando empezaron las vacunaciones. Y tú vas a ver una relación directa entre el aumento del número de vacunaciones recomendados por el aumento de autismo y neurodivergencia. Hay una claro. asociación directa, hay una asociación directa, eso es, yo diría que Y, irrefutable.
Sí, si tendríamos un gráfico serían como estas dos líneas en aumento de manera casi paralela, ¿no? Que ahí nos indica que van de la mano. Que esto no ha sido así en otros, por ejemplo, en Europa creo que son 12 o 14, no me acuerdo, entre 12 y 18 pinchazos que reciben los niños, ¿no? A medida que se van desarrollando, comparado con los 82 que son en Estados Unidos, ¿no? Y en otros países de Latinoamérica igual va de más a menos, pero es mucho, ¿no? Para un cuerpo que está tan pequeñito, aún desarrollándose en pleno crecimiento, es como una carga tan grande que el cuerpo, ¿no? Mientras más pequeño el niño, menos todavía está fortaleciendo su sistema inmune como en pleno desarrollo, ¿no? Y es justamente en los primeros meses que es donde se colocan más pinchazos, ¿no? Y los papás pensando, bueno, estamos haciendo algo bien, hay que seguir los lineamientos de lo que nos dicen, ¿no? Pero, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay? ¿Qué toxinas o qué cosas hay adentro? Porque uno diría, bueno, sí, es medicina, ¿no? O algo bueno tiene que hacer, pero en realidad, si ahí adentro hay cosas metidas, que no hacen bien, entonces ahí es donde uno dice, espérate, 1 más 1 no es 3, ¿no? Sí, y otra forma, Lucía, de nosotros poder confirmar lo que la hipótesis, ¿verdad?, que nosotros estamos estableciendo es cuando tú observas la población Amish y tú lo comparas con la población no Amish en los Estados Unidos, hay una diferencia grande entre la prevalencia del espectro en la comunidad autista es mucho más bajo que en la comunidad no Amish. ¿Qué tienen en común? Que la comunidad Amish tiene una cultura donde no promueven con esa agresividad las vacunaciones masivas. Exacto. Entonces, eso es otro factor que hay que tener en cuenta. Sí, ellos estuvieron cubiertos durante la pandemia apelando a la cuestión religiosa, ¿no? O por sus prácticas religiosas, ellos dicen, no, nosotros eso va en contra de nuestra religión, tampoco utilizan electricidad y un montón de otras cosas, los Amish, ¿no? Son como una comunidad así que ha sido de debate y de investigación de por qué no se enferman, por qué no les da CAN y SER, ¿no? ¿Por qué no tienen gente con el espectro? ¿Por qué tantas cosas que afuera sí suceden que en sus comunidades no suceden? Entonces, ahí hay una clave y creo que son un ejemplo a seguir, que esto se enlaza con lo que habías comentado antes, que tiene que ver también con el estilo de vida, con un nivel de baja toxicidad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más de cuáles son estas cosas que están por debajo de este cóctel que se arma, ¿no? Que genera esta situación. Claro, y precisamente hablando de las inyecciones, lo que nosotros hemos observado es que estas inyecciones no son perfectas, porque a nosotros nos han vendido la idea de que estas inyecciones son la salvación de la humanidad, ¿entiendes? Durante el 2020 nos lavaron el cerebro para que la gente pusiera inyecciones en su cuerpo con tecnología experimentales, pero nosotros ahora estamos viendo los efectos secundarios de todo lo que causó esas inyecciones. Entonces, en el caso del espectro, nosotros encontramos un factor en común que son los metales pesados. Prácticamente todas esas inyecciones que se recomiendan en Occidente, en los Estados Unidos, en Europa, en América en general, contienen metales pesados, la gran mayoría, e incluso se ha observado que tienen 3 o más veces la cantidad de metales pesados señalados por el fabricante. Claro. Entonces, ¿tú entiendes? O sea, Eso es uno de lo los que factores. declaran es más la cantidad que le terminan poniendo. Y uno Correcto, diría, correcto. ¿por qué o para qué, no? Y esto también se conocen como coadyuvantes, que muchas veces lo que dicen es que es necesario para que pegue, para que llegue bien y que no sé qué, ¿no? Pero, ¿por qué el exceso en la cantidad? O sea, ¿qué agenda, no? En esto de ir a la raíz también me interesa esto, ¿qué agenda hay detrás de que quiere que la gente esté padeciendo de esto? O sea, ¿para qué?
Bueno, si tú te pones a observar cómo funciona la medicina moderna, quién la fundó, o sea, quiénes fueron las personas detrás del formato de medicina moderna, tú te vas a dar cuenta de que hay un conflicto de intereses porque la misma gente que son los dueños de las universidades, son los que declaran los pensum para las universidades a nivel internacional, son altamente influenciados por empresas que crean medicamentos, vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, hay una corrupción ahí en la medicina moderna y la gente se está dando cuenta muy evidente, muy evidente. Y por eso la gente está buscando alternativas como lo que nosotros hacemos. Sí, no, y es así, o sea, sí llega mucha gente también conmigo como un poco decepcionada, ¿no? De lo que es la medicina, cuando la medicina realmente pudiera, y rezo por eso, de que pueda resurgir desde un lugar mucho más honesto, honrable, de priorizar a la salud genuinamente de las personas y que la ciencia se ponga al servicio de la salud y no al servicio de llenarse a alguien los bolsillos, ¿no? Entonces, parte de esto de lo que tú estás haciendo es eso, ¿no? De decirle, mira, sí, sí hay soluciones, no es así de aguántate, porque eso después también, ¿no? Lo que se habla de la neurodivergencia, si tú vas en los libros, ¿no? Porque hay unos libros donde está la descripción de cada una de las diferentes, este, eh, síntomas o enfermedades o diagnósticos de la salud mental. Entonces, lo que se dice es que es así, como que se nace así, ¿no? Es como que ya estás y si tú naces así, pues Diosito te hizo así y cómo te vas a cambiar, ¿no? Ya acéptalo y aguántate y es así de por vida. Y muchas personas creen eso de verdad. Muchos papás, muchas mamás dicen, bueno, ¿no? Voy a conseguir herramientas para poder que mi niño o niña crezcan de la mejor manera, etcétera, pensando que no tiene solución. Por favor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Lo que le puedo ir adelantando es que sí se puede mejorar, sí se puede recuperar el paciente con autismo. Nosotros tenemos ya muchísimos casos de pacientes que todos están evolucionando. Tenemos pacientes que vienen a consultas sin poder hablar, sin poder comunicarse, sin tener enfoque, sin poder tener una conversación con sus familiares y que en algunos meses, con los tratamientos que más adelante vamos a conversar, nosotros hemos visto mejoras espectaculares y recuperaciones, niños que pueden seguir con su vida normal. Entonces, todo es posible en Sí, 2026. claro, claro que sí. Entonces, por ejemplo, tiene que ver con la alimentación, con los hábitos, con el sacar justamente esos metales pesados, ¿no? Del cuerpo. Ahora, uno diría, bueno, ya aprendimos la lección, ¿no? Dijimos, ya vimos que no hizo bien, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No hay que seguir poniéndole más de esto a los niños? ¿O si tengo otro hijo, le pongo o no le pongo? Entonces, mucha gente lo duda, realmente se lo piensa y dice, pero yo no le quiero hacer daño a mi hijo, a ver si todavía se enferma porque no le pongo estas cosas, cuando en realidad la historia viene por otro lado. Entonces, ¿tú qué le dirías a los papás, mamás que están escuchando esto y que muchas veces reciben mucha presión de la escuela, de sus propios médicos, etcétera? Ujú. Bueno, yo lo único que les puedo decir es lo siguiente. Tienen que poner en una balanza los beneficios y los riesgos y pensar si esas inyecciones que usted le va a poner a su familiar, a sus hijos, les va a dar más cosas positivas que cosas negativas. Bueno, entonces yo considero que ese tipo de terapias, por llamarlo de alguna forma, lo que dan son más problemas, más toxicidad, más efectos secundarios que beneficios. Pero cada quien tome su decisión de acuerdo a su propia conciencia.
Sí, exacto, excelente recomendación. También les voy a contar algo para las personas que están ahí escuchando. Tengo una amiga que ya tiene tres hijos, ¿no? Y ella eligió salir de la ciudad, se fue al campo, tiene sus gallinitas, sus propios huevos, crecen sus vegetales en la naturaleza, todo así como muy natural y sus hijitos están expuestos, ¿no? Trabajan en el huertito, etcétera. Entonces, esos niños no han conocido nada de esto, ¿no? Habrán tomado de vez en cuando algo, pero son niños que casi no se enferman, o sea, son niños muy saludables, porque después también uno se empieza a acostumbrar y normalizar que el niño le agarra, ¿no? Que esto yo lo veo también con algunas amigas que tienen sus hijos, que el niño a cada rato le agarra gripe, que a cada rato le agarra un malestar en el estómago y en las digestiones, etcétera. ¿Eso qué es? Eso es símbolo de que hay un sistema inmune que está debilitado. ¿Por qué se debilita? Señores, parece que perdimos la conexión con Lucía. Vamos a ver si la podemos recuperar en breve. Un segundito que tú envío, señores. Si alguien tiene preguntas,